asambleísta Roberto Gómez. Recordarle que el tiempo máximo es de 2 horas, descontado el tiempo que fue ya utilizado por la asambleísta Naranjo. Y también recordar al asambleísta Gómez hacer su intervención enmarcado en las causales que este juicio político ha presentado. Por favor, asambleísta Roberto Gómez. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Mire, aquí que nadie se confunda. Aquí se está juzgando a un ministro de gobierno porque nadie puede estar por encima de la ley. Y aquí tiene que quedar muy claro de que la ministra de gobierno ya ha sido juzgada y sancionada moralmente por la ciudadanía. Aquí lo que queda es recoger como Asamblea Nacional, como representantes de la ciudadanía, esa sanción moral y elevarla a la formalidad de una sanción política, que es lo que le corresponde a esta Asamblea. Juicio político puede ser por la pura pérdida de la confianza. Bastaría con confiar o no confiar con el ministro para censurarlo. Bastaría una violación a la ley, por más pequeña que sea, para mandar a un mal funcionario a su casa. Pero no solamente es este juicio por el tema de la violencia de octubre, como es claro, es porque se encargó de repartir hospitales privilegiando sus intereses y no los del país. ¿Qué vamos a esperar al siguiente juicio político para censurarla por eso? Es ahora, hoy la ministra está siendo juzgada políticamente porque el Ecuador ya no confía en ella, porque repartió los hospitales, porque abusó de las aeronaves de la policía, porque escucha a periodistas, porque crea panaderías por la ola delincuencial y más temas que configuran un sinnúmero de incumplimiento de funciones. La ministra ha dicho que en este país no quiere vivir. Este país dice que no quiere vivir. Yo tampoco quiero vivir en un país, que el Ecuador sí lo es, un país bueno. Yo sí quiero vivir en un país bueno. Pero hoy, lamentablemente, vivimos en un país de inseguridad y de delincuencia, porque la ministra de Gobierno ha sido excelente para repartir ruinas en las que dejan el Ecuador, pero nefasta para la seguridad, la vida y la salud de los ciudadanos. No se diga de cumplir la ley. La ministra se siente tan insegura que ni para una reunión de Zoom puede ir sola. Aquí uno viene, como siempre lo hemos hecho con la Virgencita y con la verdad. Puede traer a todos los ministros, puede abusar la institución policial, quemando el tiempo de los policías en sentarse a escucharla a ella para que le aplaudan mientras a la gente la asaltan en la calle. Y le aseguro que no conoce el nombre de la mitad de los miembros de la fuerza pública que todos los ecuatorianos respetamos y que están ahí. Puede salir en el salón amarillo, puede sentar al frente de ella al presidente de la República, puede traer todo menos dignidad y verdad en su intervención. ¿Cuántas veces la ministra de Gobierno ha cuestionado que esta asamblea no tiene la calidad moral para sancionar a un ministro? ¿Qué quiere? ¿Que se le devuelva el cargo a la ministra María Verónica Espinosa o al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La ministra que representa al gobierno del 4% pretende darle clases de moral a una asamblea que ha perdido su credibilidad porque ella misma es la encargada de repartir hospitales. Cuidado, pues, señores asambleístas. Recuerde, ministra, lo que usted también fue cuando fue legisladora y usted quiso fiscalizar y sabe muy bien lo que es un juicio político. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, tiene un solo destino y va a determinarse entre la censura como fue de María Verónica Espinosa o la impunidad en la que cayó María Fernanda Espinosa porque la sanción moral ya la tiene. Esto es por más que las revueltas de octubre. Aún siendo gravísima la pandemia de la corrupción y la pandemia del reparto, esto supera todo, porque representa 14 años de atraco, escondida tras una sonrisa académica, 14 años en los que representó su inicio y ahora va a representar su fin. Luego el Ecuador va a castigar. Además, en las próximas veces que tenga la oportunidad de elegir. Yo no creo que nunca
la patria de la ministra haya sido más allá que el abuso del poder. La patria, su patria nunca fue el servicio. Ratificando las dos máximas, en arca abierta el justo peca y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué tan abiertas están las arcas del gobierno en los últimos 2 años o 14? ¿Y cuánto se le ha permitido a la funcionaria tener poder? Y ahí están las respuestas para lo que vive el Ecuador el día de hoy. El hecho de mantener a la ministra de Gobierno no es un acto de valentía, es un acto de cobardía del presidente de la República, porque así evita aceptar que fracasó y que se esconde detrás de una funcionaria que tiene más cara que él y que le encargó todo, pero pudo con muy poco. Que en lugar de corregir poniendo a alguien preparado para cuidar la seguridad ciudadana en el cargo del Ministerio de Gobierno, ella se mantiene y el presidente la mantiene con el reparto de gobernaciones y hospitales. La ministra debía haber llegado antes. Ministra Gómez, solo por recordarle, por favor, centrarse en los puntos a los cuales el juicio político tiene como causales, por favor. Si la ministra está aquí, es porque el cargo le ha quedado demasiado grande y eso lo ha pagado la ciudadanía. Su virtud no es la capacidad de gestión, es el servilismo a unos pocos, a los que la sostuvieron. Aquí nadie se equivoque, lo que nos ha traído aquí, sí, incuestionablemente la ministra ha violado la ley y está siendo juzgada por eso. Pero además tiene que ser censurada, sí, por poner en riesgo la vida de los policías, entregándoles implementos en mal estado, violando la ley que expresamente lo prohíbe. Pero también su fracaso en contener la ola delincuencial que se ha tomado el Ecuador, también por haber repartido como botín político en cargo de una pandemia las instituciones del Estado. Sí está siendo juzgada incuestionablemente y contundentemente porque violó la Constitución y la ley cuando gaseó recintos universitarios, que en cualquier momento está prohibido hacerlo. No se diga que esta violación constitucional ya de por sí debería ser un sacaministros, pero aquí la trinca y la troncha del gobierno han mantenido en un cargo, uno que la sobrepasa y que ha convertido este Ministerio de Gobierno, que ha enfrentado de los peores hechos que ha vivido el Ecuador en los últimos 20 o 30 años, al peor de los ministros, a lo peor de los ministerios de gobierno. Y que quede muy claro, durante este proceso firmal, en la comisión de fiscalización, sí se presentó formalmente como prueba de cargo lo que denominamos como el inicio del reparto. Y la comisión tomó acciones. Y hoy lo van a ver también. Yo le emplazo a la señora ministra que hable de eso también, porque ahora resulta que ella pretende decidir dónde se da el juicio, cuándo se da, ante quién se da y las causales. La estrategia de la ministra de Gobierno es tratar de descalificar a la Asamblea. Pues no lo van a lograr porque esta misma Asamblea tendrá la legitimidad al censurarla que tuvo con todos los otros ministros, el procurador, el contralor general del Estado, el fiscal, que fueron censurados por esta Asamblea. Y no nos engañemos, si la ministra no estuvo aquí antes en el juicio político de diciembre de 2019, respondiendo por todas las cosas que hoy se le estamos diciendo con la interpelante y que los asambleístas conocen que han sucedido, fue porque compró su voto de un asambleísta entregando una gobernación, uno que ha confesado ante la Fiscalía General del Estado haberlo hecho y que está detenido por eso. Por eso no se ha parado antes la ministra de Gobierno. Dice que ha venido 40 veces. Mira, será la última ministra, eso es lo que estamos esperando, ayudarla en ese sentido. Y no nos confundamos. Hay otro juicio político adicional presentado formalmente, pero el único día en que vamos a poder censurar a la ministra por su falta es el día de hoy y por eso tenemos que hablarlo hoy. El único día donde podemos hacer justicia política para censurar a un funcionario que violó la ley, que fracasó en su gestión es hoy. El problema no es octubre. El problema no es octubre o la etnia de los manifestantes. Esto supera a Vargas y Romo. Cada uno de ellos tiene su séquito de aplaudidores incondicionales. Ellos son el punto donde el Ecuador se divide. Y el juicio político se trata del lugar donde podemos coincidir. El lugar donde nos podemos encontrar es en el Estado de Derecho, en el espacio de la convivencia razonable
que se genera cuando se respeta la norma justa que existe, donde nadie está por encima de la ley y que quien se manifiesta lo puede hacer sin violar la ley, y en que en representación del Estado debe actuar para proteger al resto de los ciudadanos en esas manifestaciones. Si se tornaran violentas, ese funcionario a cargo del Estado tiene que hacerlo también dentro del marco de la ley. Es un falso dilema esto de que si se la censura, se legitima la violencia. La fiscalía es la que tiene que encargarse de los manifestantes violentos que actuaron al margen de la ley y que vapulearon en vivo al presidente de la República que está sentado frente a la ministra de Gobierno. Ahí no la dejaron estar a la ministra porque era un factor de disociación lejos de ser un factor de diálogo. La función legislativa tiene que encargarse de los ministros que dejaron secuestrar e incendiar la capital, porque cuando le dan a los policías implementos en mal estado, estos no funcionan como deberían funcionar, violan el derecho del policía. Esto tiene que quedar muy claro. Aquí estamos protegiendo el derecho del policía, que tiene que contar con armamento en buen estado. Ya lo profundizaremos más adelante. Y el tema es que el Estado en su conjunto fracasó y deberá también con el paso de los años enfrentar las sanciones que se vendrán internacionalmente. Bien le haría al Ecuador que el presidente de la República tome el micrófono, pida disculpas, la despida a la ministra. Internamente cerremos las heridas de los ecuatorianos. Porque cuando alguien por sus faltas no responde ante nadie y no paga por estas faltas, solo se genera impunidad, cuentas pendientes que luego justifican más violencia, venganza, y esa venganza es un círculo negativo de dolor. El tema es que los que perdieron los ojos sí son los policías, pero también son los manifestantes. El tema es que todos los ecuatorianos perdimos algo. El tema es que aquí nadie gana, pero aquí nosotros como asamblea no podemos contribuir a dejar otra herida abierta más para el Ecuador. Tenemos que evitar otro octubre, que es en realidad otro 30S, que en realidad es otro asesinato de periodistas en Mataje, que en realidad es otro feriado bancario, que en realidad son otros jóvenes secuestrados y asesinados por el Estado, que en realidad es otro presidente eliminado con su familia, con su familia en una avioneta, que en realidad es otro reparto de hospitales en pandemia. Esa impunidad trae venganza. Es la con la que se ha construido el Ecuador a la fuerza de los hechos consumados. Y esto tiene que parar ya. El tema es que tenemos casi 40 años de la vuelta a la democracia. Y con el mito, viviendo con el mito de la compra de los diputados por parte del gobierno, del hombre del maletín. Quienes cuentan la historia dicen que esto empezó con el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo no sé cuándo esto empezó, pero esto también tiene que terminar hoy. Hoy hay nombres y apellidos de quien ya no usa un maletín, pero sí lleva contratos, cargos, hospitales. Y señalan a la ministra de Gobierno como la responsable también de esto. Y hoy es el día para censurar por las razones por las cuales llegó al juicio político y por las cuales hoy vamos a debatir y estamos debatiendo. Y que la ministra debe responder en su comparecencia. No podemos dejar otra herida abierta más en el Ecuador. No podemos mantener a la ministra de Gobierno y echarle sal a la herida de quienes no pudieron salvar su vida en la pandemia, porque en lugar de un hospital hay un terreno vacío porque se aprobó que entregue el contrato de la construcción a un asambleísta. Por eso esta asamblea está como está. La causa de la permeabilidad, de la delincuencia y del descrédito de esta institución que representa a la gente está siendo juzgada el día de hoy y tenemos que censurar. Es meterle el dedo en la llaga a quien está enfermo y tiene que pagar $30 porque entregaron un hospital a cambio de los votos para aprobar un proyecto de ley. Eso es lo que tenemos que censurar ahora, señores asambleístas. Tengo una pequeña presentación adicional que le pido al secretario que por favor la ponga para poder ver cómo la ministra de Gobierno habla y dice lo que puede decir de acuerdo al momento y digamos, a la audiencia. Señor presidente, si usted podía ser tan amable de solicitarle al secretario que ponga la presentación y que aliste algunos de los videos que están ahí.
señor presidente. Me permite informar, señor asambleísta, que únicamente se remitieron audios y videos, pero no tenemos la presentación. Si esta gente nos podría remitir. Por favor, señor asambleísta, prende el micrófono cuando tenemos audio. Listo, señor presidente, ahí está. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tiene que quedar muy claro. Los manifestantes violentos tienen que ser censurados, digamos, tienen que ser tratados sus delitos por la justicia ordinaria. Yo entiendo que la ministra tenga un grave problema con la Fiscalía General porque no ha avanzado como tiene que avanzar, pero aquí estamos juzgándola a la ministra de Gobierno. Los ministros tienen que ser juzgados por su incumplimiento en la Asamblea Nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Los ministros pueden ser enjuiciados políticamente, censurados y destituidos por incumplimiento de funciones. Por eso es que la ministra de Gobierno, al entrar a este espacio de juicio político, puede ser juzgada y hay que censurarla. Las razones para la censura tienen que ser todas. Siguiente diapositiva, por favor. Yendo puntualmente a los temas que vamos a ir de soporte. El comandante general de la policía reconoce que la ministra es responsable. Este es el único video que se repite de la presentación de la señora asambleísta Naranjo. Por favor, si puede poner, señor secretario, la siguiente diapositiva y el video G. Quisiera que nos comente, en breves rasgos, general, ¿cuál es el papel que cumple la ministra de Gobierno en la Policía Nacional concretamente? ¿Es la ministra de Gobierno responsable 100% del accionar de la Policía Nacional? Es la responsable política y como responsable política tiene que definir la política pública de seguridad ciudadana y coordinar. Está muy claro eso. Señor presidente, siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Siguiente diapositiva. La ministra de Gobierno reconoce además que según el COESCOP es la responsable política. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Puede poner el video O, como está ahí señalado. El comandante Carrizo señalaba que usted es la responsable política de la Policía Nacional. ¿Es usted la responsable política de la Policía Nacional? En los términos del artículo 64 del COESCOP, sí, señor asambleísta. Gracias, señor secretario. Por favor, la diapositiva siguiente, la 8. La ministra de Gobierno habla del artículo 64 y más allá de todo lo que hemos conversado ahora, hay que dejar muy claro que sí es responsable política por incumplimiento de funciones, por la falta de control,
por lo que dice en este caso el artículo 64, establecer y supervisar los planes operativos en circunstancias especiales y extraordinarias. Está muy claro que un estado de excepción es, sin duda alguna, una circunstancia extraordinaria y por lo tanto le corresponde a la ministra de Gobierno establecer y supervisar ese plan. En consecuencia, toda falla de los agentes a cargo de la ministra, que tiene que controlarlo, es responsabilidad política de ella. Así como cuando censuramos al fiscal general de la Nación por el mal manejo de un audio. Señor secretario, siguiente diapositiva, por favor, video K. Señor legislador, me decía, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable de la seguridad? ¿Quién es responsable de la política? ¿Quién es responsable de las bombas lacrimógenas? ¿Quién es responsable de la policía? Yo he dejado claro a lo largo de esta intervención, he dejado claro a lo largo de las últimas horas cuál es la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad operativa. Y al contrario de tratar de rehuir o de lavarme las manos, a pesar de que no es mía la parte operativa, he dicho que ratifico, que defiendo, que respaldo y que me hago responsable de también las instrucciones operativas, las disposiciones operativas que se dieron en octubre. Ahí está la ministra de Gobierno cuando le conviene, cuando puede, de acuerdo a la audiencia, de acuerdo al momento, dice una cosa u otra. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. La ministra se contradice en sus declaraciones y en lo que reconoce como sus atribuciones. Siguiente diapositiva, señor secretario, por favor, el video L. A uno y a otro sector a enfrentarse más y más, porque eso es lo que no queríamos y es lo que no queremos. Y si es que en algún momento mis disculpas son útiles para eso, voy a seguirlas dando, señor asambleísta. Y eso no me exime de mi responsabilidad, ni de la legal, ni de la política, ni de ninguna. Por eso estoy aquí explicando, defendiendo y disculpándome si es que eso fuera necesario, porque hay personas a las que nadie les va a devolver a sus seres queridos. Siguiente diapositiva, señor secretario. La ministra de Gobierno piensa que disculparse es suficiente. Las disculpas no bastan. Tiene que ser censurada y destituida. Recordarán ustedes, señores asambleístas, cuando fue el asesinato de Diana, que fue al Pleno, pidió disculpas, pero no hubo cómo revivir a quien había sido asesinada después de 1 hora y media, en vivo, en la vía pública, transmitido a todo el Ecuador y por los agentes a cargo de la ministra. Nadie contestó el teléfono cuando había que dar la orden para salvar esa vida. Y eso no fue juzgado porque la ministra compró votos en el juicio anterior para salvarse del juicio político y ahora pretende que no se traten estos temas. Siguiente diapositiva, señor secretario. 13. El video N, por favor. Si la Asamblea pretende un juicio que a mí en lo personal me parece que raya en lo absurdo que estemos discutiendo quién lanzó la bomba lacrimógena última después de los hechos de octubre. Pero si la Asamblea insiste en este juicio y insiste en buscar un responsable, no tengo problema en asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad que la ministra de Gobierno tiene que asumir va acompañada de una censura y una destitución, ya que no ha tenido la decencia y la dignidad de renunciar al cargo. Ahora le parece absurdo a la ministra de Gobierno fiscalizar. Ahora le parece absurdo, como le parecía absurdo al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, que se lo cuestione por sus acciones, como al ex fiscal general. Aquí nosotros no podemos tolerar que la fiscalización se la considere como un absurdo. Este proceso que ella quería evitar
pues no lo ha logrado en esta ocasión como lo hizo en la ocasión anterior. Siguiente diapositiva, señor secretario. Ella dice que ha restitucionalizado a la Policía Nacional, pero el comandante general de la policía pide que se despolitice. Por favor, señor secretario, siguiente video. Video E. Y por eso nos inquieta que hoy tengamos que comparecer ante ustedes. Si es que la policía o la ministra es juzgada por esto, ¿cuál es el mensaje que le envían a la policía? Es deber cívico despolitizar el régimen de actuación policial. Sean claros, señores asambleístas, porque su respuesta no es solo un mensaje para nuestros policías. Y por eso nos inquieta que hoy tengamos que comparecer ante ustedes. No exista, se requiere un Estado democrático y una policía también democrática. Es deber cívico despolitizar el régimen de actuación policial. La ministra de Gobierno, siguiente diapositiva, por favor. La ministra de Gobierno utiliza a la Policía Nacional. No, hay que regresar una, por favor, que falta el video H. La diapositiva 16. La ministra de Gobierno utiliza a la institución policial en un video en el cual no existe logo del gobierno, no existe logo del Ministerio de Gobierno, no tiene nada que ver con la institucional de la Policía Nacional, como blindaje del juicio político, y pretende hacerle creer a los miembros de esta asamblea, ya ha logrado hacerlo con poca parte de la sociedad, que sirven de coro de que este juicio es a los miembros de la Policía Nacional. No, señor, este juicio es a la ministra de Gobierno. Y aquí vamos a ver cómo la ministra de Gobierno miente sistemáticamente dependiendo de la audiencia y del momento, señores asambleístas. Por favor, el video H, señor secretario. Y un fin, nunca permitimos el ingreso a la Asamblea Nacional, controlamos la Asamblea Nacional. Nos tomamos la Asamblea de manera pacífica. Y un fin, nunca permitimos el ingreso a la Asamblea Nacional, controlamos la Asamblea Nacional. La rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Pero aún así yo le quiero mostrar la hipocresía de mi juicio. Si un policía lanza una bomba lacrimógena al patio de la Universidad Salesiana, es culpa de la ministra Romo. La rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Justamente estas versiones, estas comparecencias pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político, la propia investigación judicial. Cada caso, ¿y por qué la Asamblea ya analizó el paro de octubre, Carlos? Se conformó una comisión especializada. Se conformó una comisión especializada que luego llevó su informe al Pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea ya discutió las actuaciones de octubre. Justamente estas versiones, estas comparecencias pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político, la propia investigación judicial.
usted dice, la policía violó derechos humanos. Okay, no, corrijo. La policía no violó derechos humanos. Tiene razón, algunos policías. Exactamente. Tiene razón. Exactamente. Sí. Y esa es una diferencia bien grande. Ya, ¿ha detectado porque esos una policías? violación constitucional o legal es una práctica sistemática. Señor presidente, señores asambleístas, aquí podemos ver cómo la ministra de Gobierno, de acuerdo a la audiencia, dice la mitad de la verdad. No diga media verdad, señora ministra, que le van a decir que ha mentido 2 veces cuando se sepa la otra mitad. La ministra de Gobierno dijo, pretendió hacerle creer a la ciudadanía que esto ya ha sido juzgado. No, la Asamblea votó un informe donde se establecieron los hechos y que hoy ese informe es parte de las pruebas para este juicio político. La ministra piensa que las violaciones solamente se dan cuando son sistemáticas. Ahora resulta que una sola violación a la Constitución, un solo robo, un solo asalto no es una violación legal, no es un delito, y que una sola violación a la ley por parte de la ministra de Gobierno no es censurable. ¿Cuántas veces tiene que repartir un hospital para que sistemáticamente lo considere una violación a la ley, señora ministra? Eso es lo que tiene que responder ahora. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. La ministra de Gobierno no respondió por el linchamiento en Pozorga, no respondió por la fuga de Fernando Alvarado, la ministra de Gobierno no respondió por el femicidio en Ibarra, no ha respondido todavía, pero también lo va a hacer por el reparto de los hospitales en la construcción penales. No ha respondido por las escuchas y el seguimiento a periodistas, no ha respondido por la ola de inseguridad ciudadana, no ha respondido por la fuga de Ricardo Patiño, no ha respondido por la panadería, no ha respondido porque dejaron escapar a Ramiro González en Perú, no ha respondido por el fiasco de los venezolanos de Tababela, que con rueda de prensa los cogieron diciendo falsedades. No ha respondido por el abuso de los bienes públicos para irse a vacacionar con su familia. No ha respondido por los gases lacrimógenos a las universidades, ni por las bombas caducadas, ni por el abandono de la capital, ni por la crisis carcelaria, ni por el informe de inteligencia que sí había, evidentemente, sobre lo que iba a suceder en octubre, ni por la activación del protocolo de seguridad de los periodistas, ni por haber dejado a algunos asambleístas escaparse a México cuando tenían las transcripciones de las conversaciones, ni por las 6 bombas en la Universidad de Guayaquil, ni por la renuncia de la gerente del hospital de Carchi por presiones políticas que le pedían repartir cargos y contratos en el hospital, el cual recibió la llamada. La ministra señala que las razones de este juicio no son únicamente los hechos de octubre, sino que hay otras adicionales que no están escritas. Siguiente diapositiva, por favor. Y al decir esto, la ministra abre la puerta para tratar todos sus incumplimientos. Todos los ecuatorianos tienen que cumplir la Constitución y la ley. Y aquí lo importante es señalar que, siguiente diapositiva, por favor, en el juicio político, sí se trató, siguiente diapositiva, por favor, como prueba de cargo, la llamada que le hizo la gerente de un hospital diciéndole que su tío a nombre de ella estaba pidiendo contratos en hospitales y no descargó nada. Esto lo trató la comisión y mandó pedidos de información y dio trámite. El hecho de que no se haya podido incluir en el informe no implica que no se pueda debatir. Por eso la ministra, por las palabras de la ministra, que este juicio también es por más cosas, sí, y son estas otras cosas, señora ministra, que si bien formalmente está enjuiciada por unas, debe ser censurada con motivación por todas. Siguiente diapositiva, por favor, el audio A, señor secretario. Señor secretario, creo que este audio no tiene coincidencia con lo que estamos ahora tratando en este juicio, por favor. Prosiga con la siguiente diapositiva. Señor presidente, estamos tratando todos los temas y esto fue presentado en la comisión. Este escrito fue presentado en la comisión el día del tratamiento del juicio. Le pido por favor que permita ponerlo. Hay causales claras en el juicio, estimado asambleísta Gómez, lo dije desde el inicio, por favor, prosigamos. Siguiente diapositiva, señor secretario, por favor.
Que no se pueda colocar un audio porque tenemos la transcripción. La gerente del hospital llama a la ministra de Gobierno y le dice que le quiere comentar que va a poner su renuncia en vista de que me dijeron que era de su parte el señor Andrés Romo, que es por el hecho de no haberle concedido algunos contratos, tiene que presentar la renuncia. A la ministra de Gobierno la llaman a decirle que de su parte se piden contratos y ella no hace nada. Claro, este es el inicio, en una actitud delincuencial que posteriormente se perfecciona cuando encuentran en las instituciones de la salud pública y el Poder Ejecutivo la moneda de pago para comprar votos en la Asamblea. Y por eso fue censurado el asambleísta Mendoza. Y por eso ese día se le pidió la destitución de la ministra de Gobierno, porque ella confesó que sí había recibido los nombres por parte del asambleísta. Pasemos a la diapositiva 24, señor secretario, por favor. Puntualmente, señor presidente, aquí el tema de la confesión de la ministra de Gobierno, que todos la conocemos. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Diapositiva 25. Aquí la ministra dice que usaron bombas caducadas porque estaban en un estado de emergencia y había que usar lo que había a la mano. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Y en este tema, la ministra de Gobierno también vino a mentir a la comisión. La diapositiva 26, por favor. Vino a mentir a la comisión, a decir que no se le había informado, que no tenía conocimiento de que existían estas bombas caducadas. Por favor, señor secretario, si puede poner el video J. Y esto es gravísimo, que la ministra venga acá a mentirle al Ecuador y haya mentido en la comisión de fiscalización. No, la policía no me informó que había algún material que estaba caducado. Esta caducidad de los equipos había sido notificado a la ministra de Gobierno para que a través del ministerio se pueda realizar la reposición oportuna. Sí, cada año nosotros tenemos ese mecanismo para comunicar, informar y transmitir al rector de la política. No, la policía no me informó que había algún material que estaba caducado. Comandante, entonces usted me ratifica que esto había sido notificado a la ministra de Gobierno para que a través del ministerio se pueda realizar la reposición de manera oportuna, ¿sí o no? Cada año nosotros hacemos evaluaciones y retroalimentaciones y sobre la base de esos mecanismos hacemos los pedidos y los ajustes que sean necesarios. Eso entra en conocimiento del Comando General y transmitido oficialmente al Ministerio. No, la policía no me informó que había algún material que estaba caducado. ¿Cuándo fue la última vez que notificaron a la ministra previo al paro? Cada año, en inicios de año, en enero, nosotros estamos comunicando qué es lo que tenemos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos cómo flagrantemente la ministra de Gobierno en la comisión de fiscalización afirma que no se le informó, que ella no conocía. Y el comandante general de la policía ratifica 3 veces que sí se le notificó sobre la caducidad de las bombas lacrimógenas. Siguiente diapositiva. Y ahí viene lo grave, señor presidente. La ministra de Gobierno tiene que conocer la Constitución cuando dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. La obediencia de la policía es incuestionable. Ellos no pueden decidir las cosas por sí mismos. Peor aún, todas estas cosas por las cuales vemos que la ministra de Gobierno miente.
Diapositiva 29, por favor. El Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana le corresponde dirigir a las políticas de regulación y la gestión de la Policía Nacional. Siguiente, por favor, diapositiva 31. El artículo 97 dice que son derechos de la carrera profesional de los servidores policiales contar con uniformes, equipamientos e instrumentos útiles de trabajo según su actividad y de conformidad con los reglamentos. Entregar equipamiento como bombas caducadas, se incumple el derecho del servidor policial y se viola la norma. Siguiente diapositiva, por favor. Es una falta grave los siguientes actos, una vez que sean comprobados, que han sido confesados por la ministra de Gobierno. Utilizar o disponer equipos, armas, municiones, instrumentos en mal estado. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la integridad del policía, de los policías que la ministra les piden que la acompañen y la aplaudan en sus reuniones de Zoom, de esa policía. Y se pone en riesgo la integridad de las personas, no solo de los policías, pero también, especialmente y primero, de los policías. Y la eficacia de la misión. La ministra de Gobierno entrega materiales en mal estado y evidentemente pues la policía no puede cumplir con la misión, que es proteger la ciudad, proteger el Ecuador. Y aquí viene lo más grave, señor presidente. Lo más grave es que la ministra de Gobierno pretende salvarse de este incumplimiento, el cual ella incentiva. Porque la ministra ha dicho que se ratifica y que si es de hacerlo, lo volvería a hacer. ¿Qué mensaje le está dando la cabeza de la función ejecutiva encargada de la Rectoría de la Seguridad y el Control de la Policía Nacional cuando le dice a los miembros de la fuerza pública que está bien violar la ley? Si lo que legitima la acción policial, la acción de cualquier instancia del gobierno, es su principal e irrestricto apego a la norma. Y es grave que la ministra de Gobierno diga que cuestionar las acciones de cualquier instancia del gobierno pues es un atentado a la democracia. Lo atentado a la democracia es que hagan lo que les da la gana a la ministra de Gobierno, se ratifique en la violación de la ley, incentive a la policía a volver a violar la ley y no pase nada. Ella pretende salirse de esto como si no fuera posible censurarla por esto. Y hay unos pocos que la aplauden inconscientemente. Tiene esta misma lógica, señor presidente. La ministra de Gobierno le entregó la gobernación de Manabí al señor Mendoza. Claro, es el señor Mendoza el que tiene la prohibición legal de gestionar cargos públicos. No vaya a ser que en el juicio político que se viene la ministra va a decir el señor Mendoza es el que tiene la prohibición, no el Ministerio de Gobierno. Entonces el ministerio sí lo puede repartir sin consecuencias. Puede intervenir en el facilitamiento de una violación legal deliberadamente y salir impune por esto. Asimismo, hay algunos que pretenden, encabezados por la misma ministra de Gobierno, liberarla de estos cargos que ella ha incentivado, que reconoce que son violaciones legales y que se ratifiquen que lo volvería a hacer. Mucho cuidado cuando el poder piensa que puede hacer lo que le da la gana fuera de la ley. Siguiente diapositiva, señor presidente, por favor, señor secretario. Ya en las últimas pocas. Es la diapositiva 34. La lógica de usamos bombas caducadas porque estábamos en una emergencia y había que usar lo que estaba a la mano, es la misma lógica que está detrás de entregamos los hospitales porque teníamos que aprobar leyes y usamos lo que estaba a la mano. Es la misma lógica que dice que entregué la gobernación de Manabí porque me tenía que salvar del juicio político y había que usar lo que estaba a la mano. Es la misma lógica que dice que se les quitó la NT porque necesitaba disciplina para otros diputados y había que usar lo que estaba a la mano, señor presidente. Siguiente diapositiva, por favor. Puntualmente, señor presidente, vamos a la diapositiva, señor secretario, 38, por favor. Está absolutamente claro que el Código Penal tipifica el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias en grave conmoción interna, calamidad pública.
si eso fue lo que vivimos en octubre. Más allá, señor presidente, de que en cualquier momento los recintos universitarios son lugares inviolables. Siguiente diapositiva, secretario, por favor, 39. En esos lugares también hay estudiantes, también hay personas de la Defensoría Pública, también hay funcionarios del Estado ecuatoriano, también hay personas de organismos humanitarios que están diciéndole a los manifestantes violentos, en ese momento en que no hay violencia al menos, que la violencia no es el camino. Y el resultado de esto es que viene la ministra, gasea estos lugares y la violencia vuelve a crecer. Ya para llegar a las últimas diapositivas, señor presidente, la diapositiva 41, por favor. El mismo CES dice que rechaza la violencia suscitada en la Pontificia Universidad Católica y la Salesiana y que reconoce la labor humanitaria que están desarrollando estas instituciones de educación superior, la labor humanitaria a la que se refería el artículo anterior y las instituciones de educación superior que son inviolables de acuerdo a la Constitución. Y la ministra dice que no pasa nada. Siguiente diapositiva, 42. La misma universidad rechaza la violencia por el acontecimiento de las bombas lanzadas al interior de estas universidades. Imagínense ustedes si la ministra de Gobierno el día siguiente de este acto hubiera salido a decir, ¿qué culpa tengo yo que le tiren una bomba a una universidad, al patio trasero de una universidad? Claro, eso no lo dijo en ese momento, pidió disculpas y se responsabilizó, pero las disculpas no bastan, tiene que ser censurada y destituida e irse a su casa. Ahora cambia el mensaje, cambia el discurso, porque la audiencia, el momento y sus posibilidades son distintas. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. En las agresiones a la prensa, a pesar de existir el Comité para la Protección de Periodistas, estas son las últimas 3 o 4 diapositivas, a raíz del asesinato de los periodistas, de los ecuatorianos del comercio, se crea este comité para que la prensa pueda hacer su trabajo. Se crea un comité que la ministra de Gobierno nunca activó para formar a ningún periodista, nunca activó para proteger a la de los periodistas. Todos los que nos escuchan ahora, todos, muchos de los cuales en algún momento nos contactan para una entrevista, todos los cuales vemos que viven no del periodismo, sino para el periodismo. Siguiente diapositiva, señor secretario, 44. Y la ministra de Gobierno no activó esto y pretende ella decir que ella no era la responsable. Debieron haberlo activado el primer día, no después. Este día, señor secretario, por favor ponga el video 6. Este día, en los primeros días de la protesta, cuando los agentes a cargo de la ministra, a pesar de existir este protocolo y sabiendo que se venían protestas y que por la falta de la acción de la ministra de Gobierno y por las instituciones del Estado que ella es la cara principal, nunca activaron. Nunca lo activaron, señor presidente, y aquí están los resultados. Periodistas en Quito y Guayaquil sufrieron agresiones durante las manifestaciones por la paralización del sector transportista. En algunos casos, las agresiones fueron de parte de policías y en otros, por parte de los manifestantes. Gabriela Baer recogió las diferentes situaciones de violencia contra camarógrafos y reporteros. Las manifestaciones por la paralización del sector transportista se tornaron violentas en contra de la prensa. Ante la agresividad de los manifestantes, reporteros y camarógrafos tuvieron que buscar resguardo. Así lo registró en su teléfono celular nuestra compañera Andrea Báez. Estas imágenes se dan mientras se cubría la protesta en el centro de Quito. Los uniformados golpean en la cara al camarógrafo de TVC y le rompen la cámara. Respira. En el mismo sector también la policía agredió a la prensa. Videos compartidos en redes sociales mostraron cómo un fotógrafo del Comercio y un reportero del Expreso fueron golpeados por los uniformados, quienes protegidos con cascos, botas y escudos patean en el suelo a uno de los periodistas.
También en la capital, la agencia de noticias API reportó que miembros de la policía agredieron a uno de sus reporteros. En Guayaquil, algo similar. En las calles Machala y Cuenca, centro-sur de la ciudad, el camarógrafo de la Universidad Católica es agredido por los uniformados, quienes minutos antes ya actuaron de la misma manera en contra de un camarógrafo de Teleamazonas y un fotógrafo del Telégrafo. El gobierno rechazó los incidentes registrados por la Policía Nacional en contra de medios de comunicación que hacían su trabajo. El gobierno rechazó los incidentes registrados por la Policía Nacional en contra de medios de comunicación que hacían su trabajo. El gobierno rechazó los incidentes registrados por la Policía Nacional en contra de medios de comunicación que hacían su trabajo. El de informar. Señor presidente, diapositiva 46, por favor, señor secretario. Esta es la última diapositiva de esta presentación. La ministra de Gobierno convoca el 10 de octubre al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, que fue creado 6 meses antes con el objetivo de proteger a los comunicadores de los riesgos y amenazas en el ejercicio de sus labores. Fue creado a raíz del asesinato de los periodistas del comercio, 7 días después del inicio de las protestas y 3 días después de los hechos que ustedes han visto en este momento. En la diapositiva 46, por favor. De los hechos que ustedes han visto en este momento, la ministra recién se acuerda de que los periodistas también son parte fundamental de la comunicación y las protestas durante las protestas, en un momento en que no eran tan graves, pero se agravaron y permitió que los secuestren, pues si este comité hubiera estado activo, hubieran evaluado bien las consecuencias. Ahora resulta que la ministra de Gobierno es encargada de todo, pero responsable de nada. ¿Cómo escuchar a Alexis Mera decir que no sabe nada de la justicia? La ministra de Gobierno dice que no sepa nada de la corrupción del Ecuador, o que no sabe nada de la seguridad ciudadana, no es responsable de nada. Esto no se puede explicar sin la incompetencia de una ministra de Gobierno. De eso se trata el juicio político. Y aquí viene lo fundamental, señor presidente y señores asambleístas, para cerrar, antes de mocionar la censura y destitución de la ministra de Gobierno, un documento que entrará inmediatamente después de la moción. Si este juicio político no hubiera seguido la misma suerte que el juicio político primero que presentamos el año pasado, cuando pocos meses después del asesinato de Diana se presentó el juicio, y luego lo patearon 6 meses hasta que encontraron mecanismos para comprar votos y guardarlos. No lo hubieran podido censurar porque la ministra de Gobierno compró su impunidad. Si este juicio político hubiera dado 3 semanas después de haber sido presentado como debía hacerse, no hubiéramos perdido el tiempo ahora como lo estamos viviendo 10 meses después de esto, donde la ministra puede victimizarse de que está siendo perseguida por cosas absurdas, cuando es la responsable por la inseguridad ciudadana, por la corrupción política, por los muertos en la pandemia que no tuvieron los hospitales para curarse, porque los entregaron como cuota política cuando la gente no tenía oxígeno. Si este juicio político se hubiera hecho cuando tenía que hacerse, el Ecuador hubiera pagado un menor precio por tener un ministro de Gobierno que en los últimos 10 meses solamente ha visto de lejos cómo la ciudadanía es víctima de la delincuencia, señor presidente. No hay día que no hayan sicarios, no hay día que no hayan asaltos, no hay día que no haya delincuencia organizada. Y la ministra de Gobierno solo se sostiene por el gran reparto, mas no por su gestión. A la ministra de Gobierno, en nombre de los ecuatorianos, tenemos que censurarla y destituirla. Si la ministra de Gobierno hizo el juicio político al fiscal general de la Nación, que ella sabe lo que el fiscal general Pesantes en su época, ella sabe lo que es hacer un juicio político, porque alguien que no debe tiene un bien público, pues. Pero se pudo salvar porque compró votos en el juicio en la comisión de fiscalización anterior, porque la versión que da el testimonio de la fiscalía y porque la versión que da la ministra de Gobierno, que reconoce que recibió los nombres, coinciden perfectamente.
con la fecha en que entró el gobernador, pues, de esa provincia. Esto ha sido cooperación eficaz. Y aquí hay gente, señor presidente, que es la que le ha dado las ideas a la ministra de Gobierno de violar estas normas y luego se ven la obligación de cuidarla, pues, y engañan a la ciudadanía, que no les gusta que sea censurada por esta pequeña violación de darle a los policías implementos en mal estado y de ratificar que así debe ser y que volvería a incentivarlos a violar la ley, a los policías que ella usa como escolta, a los que cuidan a la ciudadanía, a los que tienen que llegar de su familia. Esto es como que no les guste que Al Capone haya caído por defraudación tributaria cuando el tipo era un gángster, pues. O que el expresidente haya caído por influjo psíquico y por $6,000. No puede tolerar la condescendencia de los asambleístas. El Ecuador tiene que hacer que esta Asamblea Nacional sienta la presión ciudadana de elevar la sanción moral a sanción política formal y legal, y que quede muy claro que los ministros que se equivocan en la gestión de su cargo, que se pierde la confianza y que en un juicio político, que no es más que una gestión de la Asamblea Nacional para remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento para el normal desarrollo de la nación o para el desarrollo del plan de vida individual de cada ciudadano, sea removido de su cargo por la pura pérdida de confianza. Podemos hablar de todo, señor presidente, y hay quienes quieren esperar al próximo juicio que tiene que venir, y señor presidente, tiene que usted ponerlo inmediatamente. Pero hoy tenemos a la ministra de Gobierno aquí al frente con un proceso formal que legalmente ha llegado por las causales que lo permiten, pero tiene que ser censurada a nombre de la ciudadanía, que ya no quiere más heridas abiertas. Ecuador no puede pasar 30 años más hablando de que este gobierno, con esta asamblea, y que nosotros los asambleístas dejamos impune a un ministro que tenía que, al día siguiente de esto, pedir disculpas, decir que hizo lo mejor que podía y retirarse del cargo. Las disculpas son para sus amigos y como gesto para el Ecuador, pero no se salva de la sanción. Ministra, que sea su comparecencia 40. Nosotros juzgamos delitos políticos y esto me recuerda a los delitos comunes. Un delincuente común primero empieza robando una cartera, robando un carro y luego forma parte de una banda, pero entra y sale de los juzgados porque sabe que tiene comprados a los jueces, pues, y la ciudadanía recrimina esto. ¿Quiénes son los jueces aquí? Los asambleístas. Y todos tenemos claro que lo más pequeño o grande que sea el delito tiene que ser sancionado, en este caso delitos políticos. Y luego la Fiscalía General del Estado tendrá que establecer las responsabilidades penales en un proceso que ya ha demorado demasiado. Y si usted está desconforme, señora ministra, con la gestión de la fiscal, pues eso no es razón para que usted saque un video diciendo que este juicio político es por las sentencias. ¿Qué da a entender usted, señora ministra? Que usted le ha metido la mano a la justicia, que es usted la que maneja a los jueces que dictaron sentencia contra algún líder político, que es usted la que impulsó, y no fue la fiscal general del Estado, que usted le mete la mano al Ejecutivo, que usted le mete la mano a la función judicial y que usted le mete la mano a la Asamblea. Señora ministra, antes de que la censuremos, le voy a dar la moción, le pido que envíe una carta al CAL para que califiquen el juicio político por el reparto de los hospitales, que es lo único que falta para que se dé paso a este tema. Y respete las instituciones del Estado con mensajes, comentarios y acciones como esta, respeta a la Fiscalía General, a la Función Judicial, a la Asamblea Nacional, y se tome el nombre del Poder Ejecutivo, al cual, sí, tiene más cara usted que el presidente de la República. Y lamentablemente es usted la que tiene que ser censurada y destituida por sus acciones en general. Señor presidente, yo quiero mocionar, censurar y destituir a la abogada María Paula Romo Rodríguez del cargo de la ministra de Gobierno por incumplimiento de funciones de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, notificar legal y debidamente a la funcionaria destituida
remitir el expediente del juicio a las autoridades competentes para sus posteriores investigaciones, así como las funciones correspondientes del Estado para que conozcan la resolución del Pleno de la Asamblea y la publicación en el registro oficial. Señoras y señores asambleístas, en representación de todos los ecuatorianos que van primero, nuestra tarea y obligación es hoy censurar a la ministra de Gobierno y devolverle al Ecuador la posibilidad de tener un ministro que tenga idea de la seguridad ciudadana y que pueda cuidar la vida y la seguridad de todos. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas.